Hola y bienvenidos a un nuevo manual de usuario. Hoy te presento la B52-200, la evolución de la moto más confiable de nuestra familia. Si quieres una moto para delivery, movilidad económica o uso diario, esta es la moto que estás buscando. En este video te voy a explicar cómo usarla correctamente para que te dure muchos años. La B52-200 mantiene el mismo chasis probado de la B52 original, pero con mejoras significativas. El motor es 200 centímetros cúbicos y tenemos como mejora el árbol de balance o contrapesa en esta parte delantera que hace que vibre mucho menos. La verdad que las vibraciones son casi eliminadas. Otras mejoras significativas es el faro LED, el tablero digital que incorpora también la boya de combustible para saber exactamente cuánto combustible te queda. Lo primero es la seguridad. Estamos hablando de un vehículo de dos ruedas, una motocicleta. Siempre hay que estar protegido. ¿Por qué? Porque no hay guardachoque. Primer impacto normalmente es contra nuestro cuerpo. Entonces, es fundamental proteger la cabeza con un casco homologado. Importantísimo también proteger las manos utilizando guantes que no tapen toda la mano. No utilizar, por ejemplo, guantes para el gimnasio porque obviamente te cae y te arrastra las manos y eso no sirve. Entonces, unos guantes específicamente hechos para motocicleta que te protejan la mano. Utilizar zapatos o botas adecuadas. Fundamental proteger los pies. No vamos a utilizar una moto con chanclas o con unos zapatos muy livianos. En caso de caída o tope, nos vamos a lastimar los pies de manera a veces grave para no tener unos calzados adecuados. Y otro tema importante, hacernos ver. En las motos siempre hay que hacernos ver. Entonces, si manejamos con la luz prendidas, mejor. Si utilizamos un chaleco o una línea reflectiva, mejor. Siempre es importantísimo hacernos ver, inclusive si hay un poco de neblina, lluvia y no tenemos algo que nos hace resaltar en la carretera. A lo mejor el automovilista no nos ve o no nos ven los camiones, los buses. Entonces es fundamental hacernos ver, estar protegido porque estamos andando en moto. Si tomamos, por ejemplo, algún alcohol, no vamos a manejar, dejamos la moto donde esté porque una distracción puede costarnos la vida. La seguridad no es negociable. La B52-200 está diseñado para quien necesita una moto confiable, pero con más potencia y comodidad. Con motor de 200 centímetros cúbicos y árbol de balance, o sea, la contrapesa, es ideal para delivery y mensajería en ciudad. Trabajo diario con recorridos largos. Personas que pasan muchas horas sobre la moto, el árbol de balance reduce inclusive la fatiga a conducirla. Conductores que quieren un tablero digital con información clara, la B52-200 pesa aproximadamente 110 kilos. Su eficiencia es aproximadamente de 60 kilómetros por galón. Con el tanque de combustible puede recorrer larga distancia sin preocuparte por quedarte sin gasolina gracias a la boya que te indica exactamente el combustible. Tenemos un tanque que sí nos da a través del tablero la medida exacta de la gasolina. Seguimos teniendo la llave de paso de combustible con sus tres posiciones. Abierto para el uso normal, cerrado para cuando se deja la moto parqueada unos días y reserva si eventualmente con la gasolina abierta nos queda todavía un poco de combustible para poder poner reserva y llegar a la gasolinera. Entonces, normalmente, ya que tenemos el nivel de combustible, podemos dejar abierto. Y ahorita el checklist diario, o sea, el checklist que tiene que hacer todas las mañanas antes de arrancar e ir al trabajo con la moto. Revisar el aceite es fundamental. La B52-200, como tiene la contrapesa o árbol de balance, lleva un poquito más de aceite, no lleva solo 1 litro, sino lleva 1200, 1250 centímetros de aceite, porque el cárter es más grande. Tenemos aquí la mirilla, entonces siempre tiene que estar en una superficie plana y tiene que mantener en la mañana en frío una medida entre estas dos rayitas, o sea, más o menos en la mitad, por ahí. Pero para ser correctos tenemos que estar en una superficie completamente plana y ponerla en el caballete central. La refrigeración es por aire, entonces estas aletas es fundamental que estén siempre limpias porque obviamente el aire va a pasar por acá. Aquí es donde se intercambia el calor con el aire fresco.
Los frenos. Obviamente es fundamental revisar los frenos antes de empezar nuestro día de trabajo. Adelante tenemos un freno de disco tipo Wave, se ha hecho como aulita para mejorar la refrigeración del disco y la autolimpieza, con 2 pistones y unas pastillas bastante grandes que tenemos que revisar todas las mañanas, que estén con nivel, o sea que tengan un grosor adecuado. También el disco que no esté sucio, que no esté con aceite, entonces es bueno pasarle un dedo y ver que no haya mancha de aceite o de ningún líquido. También es importante revisar la presión. La manigueta nunca tiene que llegar al puño del acelerador, siempre tiene que tener un espacio, a pesar que lo apretamos bastante, no tiene que estar con poca presión. A lo mismo, el freno de tambor atrás tiene que tener una buena presión, entonces tengo que aplastar y sentir la presión sin que el pie se vaya demasiado abajo. Si vemos que el pie va muy abajo, podemos actuar sobre esta tuerca que básicamente nos hace que el freno posterior quede más rígido, pero obviamente es importante no terminar todo el recorrido porque quiere decir que se están gastando también las zapatas, entonces ahí acercarse al taller autorizado. Las llantas. Las llantas es prácticamente el primer punto de contacto que tenemos con la moto, entonces es fundamental que el labrado esté bajo las normativas, que no haya deformaciones de la llanta y la presión de los neumáticos debe estar entre 25 y 28 adelante y entre 28 y 35 atrás, según si llevamos pasajero o carga. Revisamos también las luces que estén funcionando correctamente. Antes de irnos prendemos todo y tiene que estar funcionando completamente. Ver las direccionales, si adelante que atrás, y ver que esté funcionando el stop y la guía también, porque puede ser que toca viajar de noche y es importantísimo que nos vean. Y en último, pero no menos importante, la cadena. Tiene que tener una tensión de unos 25 milímetros levantada con el caballete central. Tiene que tener una tensión regular y en todo el ruedo, o sea, sin arrancar nunca el motor, inclusive poner marcha para lubricar. Siempre vamos moviendo la cadena a mano. Esto es fundamental. Yo he visto muchos accidentes de mecánicos, hasta expertos, que en esta posición el caballete central pone en marcha, empiezan a hacer girar la rueda, se distrae y le cae exactamente el dedo entre la cadena y la catalina. Eso obviamente crea consecuencias gravísimas. Entonces es importante que le hacemos girar y la tensión tiene que ser igual en todos los puntos. Si ya hay puntos donde queda muy templada y otros donde queda muy floja, quiere decir que la cadena ya está mal. Pero a veces es importante revisar también los piñones, si al delantero que la catalina, porque si hay desgaste y cambiamos solo la cadena va a durar muy poco. Entonces sí, en ese caso es muy importante cambiar el kit de arrastre completo. Para que nos dure mucho tiempo, tiene que tener una buena lubricación. Uno puede comprar lubricante adecuado para cadena y lubricarla constantemente para que dure mucho tiempo. Ahora vamos al uso verdadero, o sea, miramos las palancas. Aquí tenemos la palanca de arranque de pedal, o sea, el pedal de arranque. En el caso que la batería esté baja, podemos arrancar con el pedal de arranque. Y tenemos el estribo del piloto, y aquí están los estribos del acompañante que se pueden retraer cuando vamos solo. Esto es el freno posterior. Aquí tenemos el caballete central y el caballete lateral. El otro estribo y el pedal de marcha. La B52 tiene un pedal, digamos una palanca doble, que quiere decir que podemos poner la primera para abajo y después para subir las marchas podemos hacerlo con el talón, subir segunda, tercera, cuarta y quinta y volver a bajar con la punta del pie. Aquí tenemos la llave de encendido, donde giramos se alimenta, se energiza la moto. Ahí tenemos el botón de arranque. Aquí tenemos las luces, están ahí apagadas, guía, media. Aquí el botón de paro del motor, por eso dice Engine Stop. No es totalmente lo correcto utilizar siempre este botón para apagar la moto. De hecho, está pensado para un apague de emergencia. Sí se puede utilizar también para apagarla, pero yo siempre aconsejo no utilizar eso continuamente porque podemos olvidarnos la llave girada y se descarga la batería porque todo queda alimentado. Entonces lo correcto para apagar el motor, girar la llave. Eso es más básicamente para no quedar
sin batería. Y aquí tenemos el freno delantero. Del otro mando tenemos el embrague, que tiene que tener su juego libre, y con esta regulación podemos mantener un juego libre de 5 milímetros. Juego libre quiere decir que no va a actuar el embrague antes de los 5 milímetros de los recorridos, ¿no? Esto evita que se desgaste más prematuramente el embrague. De aquí tenemos direccionales, izquierda, derecha. Para quitarla tenemos que presionar. O sea, ponemos la direccional, presionamos y se quita la direccional. El pito. El flecheo de la luz alta. Aquí está la luz alta fija. Acá tenemos un portacelular y la toma USB estándar y la tipo C. El tablero digital. Olvídate de las plumas porque aquí lo tenemos todo digitalizado. Revoluciones, marchas, neutro, hora, la velocidad, digamos, y aquí tenemos el odómetro, los kilómetros recorridos de la moto. Y aquí el nivel de gasolina. Tenemos luces, alta, tenemos direccionales, izquierda, derecha, y tenemos ese chivato, este testigo, es prácticamente el por qué no está recibiendo corriente, o sea, está utilizando la batería. Entonces, si mientras andamos, conducimos y empieza a parpadear, eso quiere decir que algo pasó en el sistema eléctrico o que algo se desconectó porque la batería no está cargando. El motor necesita calentar antes de exigirle. Deja que caliente de 1 a 2 minutos en clima normal y de 2 a 3 minutos en clima frío. Para uso diario, maneja entre segunda, tercera y cuarta en ciudad. Usa el embrague siempre, no hagas cambios bruscos sin aplastar el embrague. Es la misma moto, ágil y fácil de manejar, pero con el motor 200 para tener un toque de potencia más. Y si llueve, recuerda, tiene que ir con mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque aunque tengamos buen labrado, igual tenemos que estar muy atentos a modular el freno delantero y tampoco tenemos que frenar solo con el posterior. Recuerden que para un frenado correcto tenemos que frenar 50 y 50, pero en el mojado si dejamos un 25 sobre el delantero, el 75 posterior, pero sin exagerar porque si no patina también la llanta posterior. Por eso es importantísimo anticipar cualquier tipo de obstáculo y frenar con anticipación. Para que tu B52-200 te dure muchos años, tiene que hacer básicamente estas 5 cosas. Cambiar el aceite cada 1000-2000 kilómetros máximo. Lubricar la cadena constantemente, no hacer pasar los 500 kilómetros. La cadena es importantísimo porque es el elemento de transmisión a la llanta posterior. Entonces es fundamental tensarla, lubricarla cada máximo 500 kilómetros, pero por ejemplo con la lluvia tenemos que aumentar la frecuencia de la lubricación. La tensión es fundamental, que no se pase los 3 centímetros, y la alineación de la rueda. Por eso tenemos acá estas líneas para que el eje de la llanta posterior, de la rueda posterior, esté totalmente alineado, o sea, trabaje perfectamente alineada a la llanta delantera. Otro tema importantísimo son los frenos. Los frenos tenemos que chequearlos, revisarlos, sea las pastillas que las zapatas. Es importante también, parte del mantenimiento, cada vez que lavamos la moto o llueve, como en este caso, lubricar con aceite de transmisión lo que son cable de embrague, cable de acelerador, todo lo que son los ejes de pivoteo. O sea, aquí en las manillas, en el soporte lateral, en el caballete central, obviamente la cadena. Todos los puntos, digamos, de fricción y movimiento que se llaman partes móviles, tenemos que lubricarlas periódicamente, tal como la cadena. Y después de cada lavado, no nos hacemos poner el brillo porque puede ir en los discos y eso puede reducir el frenado. Así que es muy importante seguir el manual de mantenimiento que le entregan cuando compran su B52-200. La bujía está expuesta, entonces es importante también cambiarla cada máximo 5000 kilómetros. También lo que es la caja filtro. Dentro de la caja filtro tenemos un filtro de aire, hay que limpiar o sustituir cuando le toque. Ahorita vamos a ver cómo arrancamos la moto. Giramos la llave de encendido y si estamos en la sierra, por ejemplo, o con mucho frío, es importante utilizar el choque. El choque está aquí abajo, conectado al carburador, y tenemos 3 posiciones. Así está sin choque, así está con choque medio, o sea que no es exagerado el frío, está mucho frío, le ponemos
hasta arriba. En esta posición le damos arranque en el botón de arranque y como está con mucho frío, está arrancando. Pero obviamente cuando empezamos a acelerar se escucha ahogada porque quiere decir que está con choque. Entonces le bajamos un poco y le bajamos a 0. Y ahí sí, ya está desarrollando todo, pero obviamente el tema es no acelerar todo. Una vez que la calentamos un par de minutos, ya podemos movernos. Conforme soltamos el embrague, soltamos el freno posterior y la moto despega hacia adelante. Eso es todo del manual de usuario. Si tiene alguna duda, déjalo en los comentarios, deja like y nos vemos en la próxima.